tardes a todos, buenas noches por aquí, que ahora estoy en Buenos Aires, en Argentina. Un gusto saludarlos a la distancia, a la mayoría. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, este como ven es el título el título de la charla de hoy, ilustrado, digamos, una pieza de un niño en Ucrania hoy en día, y como pueden ver, bueno, la Z, ¿no es cierto?, que caracteriza al ejército ruso, y es interesante, si bien esto va a ser rápido, pero si ustedes me dejan sus mails, los que están participando hoy, yo les voy a enviar el PowerPoint después para que puedan ver todas las ilustraciones con más detalle, porque va a ser imposible en una hora observar con detalle, y realmente hay que observarlo con detalle para ver exactamente qué es lo que están expresando estos niños, ¿no? Estos niños que, bueno, yo elegí hoy, pero es una selección que hice nada más, ¿no? Por supuesto. Entonces, como decía, nos interesa ver qué narraron, ¿no es cierto? ¿Qué narraron? Perdón que esto se avanzó muy rápido. Voy a retroceder. ¿Qué narraron los niños y qué nos dicen estas experiencias, ¿no es cierto?, sobre su estado, sobre su concepción de lo que sucedía, etcétera, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá yo puse, digamos, en forma paralela la famosa obra de Pablo Picasso, ¿cierto?, sobre el bombardeo en Guernica, que realmente, no sé si ustedes saben, lo que sucedió en Guernica fue una experiencia que hicieron junto con las Fuerzas Armadas, con la aviación alemana nazi. Y a la derecha pueden ver una ilustración, ¿no es cierto?, de una niña de 13 años sobre un bombardeo en España, ¿no? Y si observamos, en realidad, vamos a ver bastantes paralelismos en la expresión entre una obra y otra. Lo interesante y lo que hay que señalar sobre la experiencia de la Guerra Civil Española es que justamente el bombardeo, el uso, ¿no es cierto?, de aviones, fue algo muy, muy característico de la Guerra Civil Española, y esto es lo que vamos a ver justamente en las obras de los niños, que es algo que era, digamos, como novedoso en un sentido, si cabe esa palabra. Hoy en día, esto que vemos acá es una exposición que se hizo de las obras de arte de los niños en Ucrania, en Polonia. Esto es algo muy reciente en Polonia. Entonces, lo que quiero mostrar es que la forma en que, eh, digamos, se divulgan o se pueden conocer las actividades artísticas de los niños en estas situaciones, obviamente no es la misma hoy que hace, ¿no es cierto?, que en la década del 30 durante la Guerra Civil Española. Y también lo que es muy importante notar es el uso de los colores que utilizaron o utilizan los niños, porque esto también es una forma, obviamente, característica del arte, y es una forma de expresión. Una diferencia que vamos a encontrar es que hoy en día, por ejemplo, en Ucrania, de lo que vamos a hablar hoy, digamos, los niños tienen acceso a una cantidad de materiales que no tenían o que eran menores durante la Guerra Civil Española, mucho menos durante toda la experiencia de la Shoah, ¿no?, que obviamente el acceso a los materiales de arte eran muy limitados. Entonces esto también va a marcar una diferencia por la posibilidad de acceder o no a los materiales, ¿no? Pero sí, más allá de eso, es importante ver el uso de los colores, ¿no? Porque realmente los colores expresan también un estado de ánimo, una percepción determinada, etcétera, etcétera. Y acá quiero marcar algo que tal vez sí por conocido, pero vale la pena decirlo, ¿no es cierto?, que la guerra siempre es, digamos, difícil para todos, especialmente para los niños, ¿no es cierto?, que son víctimas de estas situaciones de tanta crueldad y de tanto enfrentamiento tan violento. Y es siempre una víctima. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, es siempre una víctima. Y esto lo aclaro porque muchas veces estudiando, uno es como que toma tal distancia que tiende a olvidarse que de lo que está hablando es de niños, niños que han sido, niños que son hoy en día, ¿no?, en este mismo momento en que estamos hablando. El registro digamos, de ilustraciones infantiles es muy, muy antiguo.
Si bien el concepto de niñez es un concepto, como dije antes, relativamente contemporáneo, pero hay registros de dibujos infantiles, que tomé así como ejemplo, es del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que ha quedado. ¿Qué nos muestran estas ilustraciones? Como pueden mostrar otras ilustraciones, pero estas en particular, es que en general los niños lo que no pueden expresar con palabras, ya sea porque no tienen el ámbito o porque personalmente no pueden, eh, el dibujo muestra eso que no pueden decir, porque no encuentran las palabras, porque no encuentran el momento, la forma, etc. Perdón, lo muestra, justamente lo muestra en los dibujos, ¿no? Lo pueden expresar a través de esas ilustraciones. Lo que vamos a ver en las imágenes que voy a presentar es que hay tanto un registro de la realidad, de lo que observan, a lo que están expuestos, a la guerra, a situaciones bélicas, pero también hay una gran expresión de recuerdos prebélicos, de cómo vivían antes de las situaciones bélicas, de situaciones, digamos, de deseos, de cómo les gustaría vivir y de otras situaciones, digamos, cotidianas, como por ejemplo juegos, o sueños, o recuerdos. Vamos a ver algunas ilustraciones muy, muy interesantes sobre eso, ¿no? Entonces, justamente lo que hacen las imágenes es hablar a través, ¿no es cierto?, de sus dibujos, de sus colores, de las perspectivas que han elegido muchos de las ilustraciones o de los dibujos, de las obras, realmente tienen una composición muy interesante y muy elaborada, considerando que son niños que naturalmente no han tenido una gran exposición al arte, no es que están formados con un ojo, digamos, entrenado, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y acá pongo algunos ejemplos, inclusive anteriores, ¿no? Esto es una ilustración de un niño durante la guerra Boer, ¿no es cierto?, en África, anterior inclusive obviamente a la guerra civil. Una ilustración, un adolescente en este caso, de Yehuda Bauer, que estuvo en el gueto de Terezín, estuvo en Auschwitz, y dibuja, por ejemplo, ilustra eh, un retrato de su padre, y es el humo que sale de una chimenea en Auschwitz, justamente, ¿no? Esta es una ilustración anónima, ¿no es cierto?, de una situación, digamos, de situaciones, como verán, terriblemente traumáticas, no un poco traumáticas, muy traumáticas, ¿no? Bueno, esta es una ilustración, un gouache de la gran Helga Hoshkova, que también estuvo en el gueto de Terezín, es una artista que todavía está viva, era una niña, adolescente cuando estuvo en Terezín. Este es un dibujo que hizo inmediatamente después de salir de Auschwitz Birkenau Thomas Gebe, ¿no?, que tenía 13 años, donde perdió prácticamente a toda su familia. Tenemos que recordar que hoy en día hay casi 500 millones de niños viviendo, ¿no es cierto?, en situaciones muy traumáticas, ya sea por desplazamiento, por situaciones bélicas, etc. Y lo que quiero subrayar también es que hay muchas, en este momento, hay muchas organizaciones que se dedican justamente a llevar a cabo arte terapia para poder hacer que estas situaciones sean menos traumáticas para estos niños, ¿no? Esto es súper importante. Y ya que hablé de la palabra trauma, de esto estamos hablando, obviamente, ¿no? Del trauma, ¿no es cierto?, como esa herida espiritual, esa herida bueno, a veces es espiritual y a veces es también física, ¿no?, que interrumpe ese bienestar que podían tener los niños antes de estas situaciones, en forma genérica, obviamente. Y esto crea un trauma cultural, obviamente, impacta, ¿no es cierto?, en todo el colectivo, en todo el colectivo. Bueno, obviamente, como señala Wolf, un genocidio como el Holocausto, como la Shoah, es, digamos, la forma, digamos, más aberrante de trauma, obviamente, además está decirlo, pero es importante recordarlo, ¿no?, con todas las palabras. Y acá lo que vemos es decir, lo que trata justamente el arte, lo que trata de alguna manera de paliar
son estos trastornos de salud mental, problemas emocionales, problemas de conducta, el desarrollo cognitivo que de alguna manera puede quedar frenado, alterado, ¿no es cierto?, con todo lo que eso conlleva, y, digamos, todo este freno o, digamos, o mal desarrollo de todas las habilidades sociales, emocionales y cognitivas, ¿no?, en los niños. Y el concepto de resiliencia del que hablo, así voy a hablar muy rápidamente, es esa capacidad de responder cuando hay un desafío, ¿no? Cuando hay un desafío que de alguna manera permite, la resiliencia es volver a la estabilidad, ajustarse a la normalidad, a lo que sucede, a la realidad circundante, y de alguna manera transformarse para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Es una capacidad de adaptación, en realidad. Y por supuesto que esta capacidad de adaptación, eso siempre hay que pensarlo, genera también, genera cambios, necesariamente genera cambios, y también tenemos que pensar, algo que no puse acá, pero es importante pensarlo, en todo lo que hoy se conoce, no solamente hoy, desde hace un tiempo se conoce como estrés postraumático, ¿no es cierto? Todo lo que queda después, que es obviamente muy importante después de haber atravesado una situación bélica y ni que decir un genocidio, pero también un traslado, como es el caso de los migrantes hoy en día, ¿no? Este es un dibujo hecho por un niño alemán antes del comienzo de la guerra, pero cuando ya había una terrible persecución, obviamente, en Alemania, ¿no? Cuando ya el nazismo era gobierno, ¿no? Y entonces lo que escribe es, ahora esos cobardes de las juventudes hitlerianas han visto que hasta un niño judío puede defenderse, ¿no? Como una forma de resistencia, y esto también es importante decirlo, ¿no? El arte también es una forma de resistencia espiritual, no es resistencia física, pero es una forma de resistencia que contribuye justamente a la resiliencia, ¿no? Em, entonces, ¿qué se puede hacer, hablando de resiliencia, qué se podría hacer para proteger el desarrollo infantil en medio de estas situaciones? Y lo que vemos que comienza muy marcadamente durante la Guerra Civil, justamente por lo que sucedió en España durante la Guerra Civil, las tropas, digamos, la comunidad, en las comunidades republicanas, lo que sucedía es que se protegía a los niños dentro de lo posible, formando colonias, educándolos, etcétera, y por supuesto muchos niños fueron sacados de España, ¿no es cierto?, enviados a Inglaterra, a Rusia, a México, ¿no es cierto?, que recibió a tantos sobrevivientes de la guerra civil, adultos y niños también, ¿no? Bueno, y el tema acá muy, muy rápidamente, después lo van a poder leer en el PowerPoint, que Baudelaire, ¿no es cierto?, que fue el gran poeta francés, que en realidad él fue uno de los primeros cuando elaboraba teorías sobre el arte contemporáneo en ese momento, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, pone de relieve la importancia, ¿no es cierto?, del arte de los niños, porque hasta ese momento el arte, lo que hacían los niños no se consideraba ninguna clase de arte. Esto es algo que surge a inicio, fin del siglo XIX, comienzos del XX. Freud también escribió sobre esto, ¿no es cierto?, sobre la forma de expresarse de los niños y su relación con el mundo real y con ese mundo imaginario. Por supuesto, Piaget, ¿no es cierto?, el gran estudioso sobre el desarrollo infantil también, obviamente, y Winnicott, el gran psicoanalista Winnicott, que además tuvo mucha experiencia con niños evacuados en Inglaterra, en Gran Bretaña, y también inclusive con adultos, hubo mucha experiencia en Gran Bretaña, inclusive con la forma de expresarse de adultos, ¿no? Y, y bueno, acá vemos una foto de digamos, niños expresándose a través del arte durante la Guerra Civil Española y algo similar que está sucediendo hoy en Ucrania, ¿no? Entonces, si observamos, los niños están absolutamente imbuidos, ¿no es cierto?, en lo que están haciendo, expresándose, en lo que están haciendo me refiero a expresándose, y no hay mucha diferencia con lo que sucede lamentablemente hoy en Ucrania, ¿no? Solo que estas personas están entrenadas para, digamos, realmente llevar a cabo sesiones de arte terapia con objetivos muy específicos. En España, durante la Guerra Civil, lo que sucedía era que
digamos, no había tanto conocimiento sobre la psicología infantil y sobre las formas de expresarse de los niños. Entonces fue más, digamos, algo de probar cómo se hacía, aunque hubo estudiosos y ahora los vamos a ver. Y quiero que se fijen en, digamos, en los elementos que incluyen los niños. Aquí vemos un dibujo de la guerra civil, ¿no?, española, y insisto con el tema de los aviones, que los vamos a ver reiteradamente porque era algo novedoso, lamentablemente novedoso, en esa situación. Y aquí, sin embargo, tenemos, para que vean, digamos, la lectura de la realidad, una ilustración de un niño ucraniano en este momento, ¿no? Entonces ya no vemos aviones, lo que vemos son tanques, por el tipo de guerra que se desarrolla en Ucrania. Lo que vamos a ver en la Guerra Civil Española, y es muy interesante observar, es cómo la ideología pregnó absolutamente la relación con los niños. Esta es una foto, obviamente, de niños durante ese momento, de niños de hijos de falangistas, ¿no es cierto?, de hijos de falangistas, mientras que los niños republicanos se expresaban de otra manera. O sea, los niños, lo que quiero decir con esto es que obviamente los niños estaban y están inmersos, ¿no es cierto?, en un contexto determinado que los lleva a pensar y a leer la realidad de una determinada manera, ¿sí? Acá simplemente para mostrar la estética diferente de lo que era digamos, la estética falangista y la estética republicana, una estética, digamos, una estética revolucionaria, si quieren decir, más contemporánea en realidad. Muy importante el juego, que también es una forma de expresarse, ¿no es cierto? Los niños juegan y van a jugar, es decir, siempre expresando la realidad en la que viven, ¿no es cierto?, en la que están inmersos. Estas son fotos de época donde niños que juegan a fusilar a otros, porque además había, en ese momento había una gran cantidad de juguetes bélicos, inclusive, de revólveres, de fusiles, etcétera, ¿no? Esta es otra escena de ese tipo, ¿no? De niños en el medio de las ruinas jugando a esto. Y acá vemos justamente lo que les decía antes, un grupo de niños, obviamente de hijos en el sector republicano, reproduciendo la realidad, ¿no es cierto?, marchando de la misma forma que ellos veían marchar a los demás. Esta es una foto de niños cavando una trinchera, ¿no es cierto?, totalmente inmersos en la realidad. Bueno, la forma en que migraban, ¿no?, en que migraban y huían, la realidad absoluta de lo que veían, de lo que vivieron durante esos años que duró la guerra civil, la realidad a la que estaban, digamos, sometidos y era lo cotidiano. En cambio aquí tenemos una marcha de niñas falangistas, ¿no? Vemos. Y acá para mis amigos en México, pues ahora estoy en la Argentina por un tiempito, una foto de archivo de niños que llegaron a México, ¿no? Niños que llegaron a México refugiados. Y acá quería mostrarles a esta pareja, ¿no?, de franceses, Alfred y François Bronner, que digamos, estuvieron durante la guerra civil, por supuesto del lado republicano. Alfred era un médico muy interesado en la expresión de los niños y logró juntar una cantidad de dibujos que llevó, acá lo vemos rodeado de niños durante la guerra civil, que logró llevar una cantidad de dibujos importantes, salvar, ¿no es cierto?, recuperar. Muchos se perdieron, pero por suerte muchos han quedado como guardados, conservados. Regina Lago, que fue una psicóloga española que se refugió en México y que estudió mucho la forma en que los niños se expresaban durante la guerra, y que logró justamente evaluar los traumas de la guerra, ¿no? Otro que publicó inmediatamente en el año 38 dibujos de los niños y los analizó fue Huxley, que tuvo, digamos, Aldous Huxley, que tuvo un rol muy importante durante la Guerra Civil, y les dejo después para que lean porque el tiempo urge, y para que lean lo que escribió en el comienzo de ese libro, en el prólogo. Esto es simplemente para que vean la diferencia estética entre el arte, entre comillas, falangista, y lo que hicieron los niños
del lado republicano, ¿no? Esto está todo sacado del libro de Huxley, de Aldous Huxley, sobre los niños. Y fíjense las edades, ¿no es cierto? Un niño de 10 años, su visión de la guerra, nuevamente tenemos los aviones, tenemos combatiendo, ¿no es cierto?, las tropas combatiendo en tierra contra esos aviones. Los aviones van a aparecer continuamente en estas ilustraciones, estos dibujos o obras de los niños, ¿no? De la Guerra Civil Española. Fíjense que inclusive algunos escribían, ¿no es cierto?, lo que veían, ¿no? Lo que sucede cuando la milicia iba al frente, en el camino los aviones enemigos que ametrallaban, los caídos, un niño de 12 años que presenció, ¿no es cierto?, que presenció. O esta niña, ¿no es cierto?, de 10 años, que escribe: los heridos distraen sus penas contemplando la naturaleza. Acá está el avión, acá está la naturaleza, y este es un hospital de la sangre, ¿no? Esa era la realidad. Fíjense, por ejemplo, aquí la composición, ¿no es cierto?, de esta obra, que es una composición muy elaborada, y es un niño de 11 años, ¿no? Y lo que hace es dibujar, fíjense, los reflectores enfocan los aviones enemigos sobre Madrid. La estructura más alta es el famoso edificio de teléfonos que hay, que todavía sigue en pie, que tuvo, bueno, 160 bombardeos, etcétera. Pero fíjense el detalle, después cuando puedan ver el PowerPoint, fíjense el detalle. O sea, lo que a los niños les interesaba, ¿no es cierto? Lo que los niños recordaban, más la realidad de ese momento, ¿no? Más la realidad de ese momento. Este niño de 12 años, bueno, el tema nuevamente de los aviones, de las bombas permanentes y digamos, de los heridos, ¿no es cierto? De la convalecencia, de los niños refugiados, de los niños que huían. Es muy interesante observar con qué detalle este niño retrata las caras de cada uno de los niños que están en este tren, escapándose. Y como les decía al principio, también escenas de lo cotidiano, porque los niños no dejaban de ser niños, o sea, seguían siendo niños y lo que deseaban, junto con lo que veían, bueno, ese era su mundo, ¿no? Ese era su mundo. Este es muy, muy interesante porque lo que hace este niño es dibujar de memoria, absolutamente de memoria, esta torre que es muy famosa en Valencia, ¿no? Y si ustedes observan el nivel de detalle, realmente es un artista, digamos, un artista consagrado. Esta es de otra serie, por suerte, una exposición que pude ver en Madrid hace muchos años, en la Biblioteca Nacional en Madrid, sobre una exposición de niños, justamente de los dibujos y las ilustraciones de niños durante la Guerra Civil. Y acá lo que uno puede ver es que, digamos, versus contra otras imágenes mucho más elaboradas, mucho más, digamos, trabajadas en cuanto a la composición, algunos son más elementales, diríamos, son más infantiles, pero no dejan de mostrar, ¿no es cierto?, toda la realidad de lo que vivían los niños. Fíjense las trincheras, ¿no es cierto?, los aviones que participan, están presentes todo el tiempo, ¿no? Escenas cotidianas nuevamente, escenas cotidianas. También es importante ver, si uno analiza con más detalle, que lamentablemente no tenemos tiempo, no solo la composición, sino también el tamaño, ¿no es cierto?, de cómo aparecen los elementos, por la importancia que tienen a la vista de los niños, en la interpretación de los niños de la realidad, ¿no? Otra escena cotidiana nuevamente, ¿no es cierto?, el juego, que es una parte fundamental de la vida de los niños. Fíjense este niño de 9 años que titula Cuando los bombarderos, y es muy terrible ver, ¿no es cierto?, estos aviones negros arrojando bombas sobre niños indefensos, ¿no? Esta era la realidad. Por eso hablamos de testimonio, ¿no es cierto?, del testimonio que esto nos ofrece a nosotros hoy sobre esa situación. Por más que hay mucha fotografía documental, ¿no es cierto?, sobre la guerra civil, pero estos testimonios nos permiten también entender, digamos, otra cosa, entender la subjetividad de los niños, cómo lo sentían, cómo lo veían, qué expectativas tenían, no solo lo que sucedía
digamos, factualmente, ¿no es cierto?, durante la guerra civil. Em, esta es una ilustración que a mí me impacta muchísimo, porque es mi madre la mañana de mi evacuación, ¿no es cierto? El recuerdo de esta niña recordando a su madre planchando, ¿no es cierto? Planchando con la maleta abierta para poner la ropa, para poner lo que esa niña se iba a llevar cuando la evacuaran y la llevaran fuera de España. Y acá tenemos esta visión, de un niño obviamente del lado republicano, sobre las dos Españas. Digamos, esta España atrasada, medieval, a qué dio lugar, y la España del Quijote que dio lugar a la España moderna, a ojos contemporánea, a ojos de ese niño republicano, ¿no? Muy interesante la ilustración. Bueno, esto es lo que vemos, miren, este niño de 5 años dibujando, ilustrando la realidad que lo rodeaba. Y nuevamente, digamos, esto ya lo vimos, el Hospital de Sangre, el bombardeo, y me interesaba mostrarlo porque prácticamente son garabatos, pero acá hay una figura humana, pero acá hay una figura humana. Entonces, nos queda a nosotros interpretar qué son estos garabatos y recordar que acá hay una figura humana que probablemente sea el mismo niño. Quiero pasar rápidamente al gueto de Lodz. Gueto de Lodz fue el gueto que en realidad en Polonia que más tiempo duró. Se transformó rápidamente en un campo de trabajo. Había muchas industrias relacionadas con el gueto de Lodz y los niños fueron obligados a trabajar, obviamente, y fueron, digamos, de alguna manera, muchos fueron salvados por un tiempo por ese trabajo, obviamente trabajo esclavo, ¿no? En septiembre del 42 hubo una gran operación, Action, como dicen en alemán, la llamaban en alemán, donde en pocos días se trasladó, o sea, se mandó eh, al, al centro de exterminio de Chelmno a 15.000 niños, ancianos y judíos enfermos, ¿no es cierto?, para ser masacrados. O sea, Chelmno era un campo de exterminio en realidad, un centro de exterminio. Y acá vemos de las fotos que quedaron, y hubo dos grandes fotógrafos en el gueto de Lodz, que trabajaban obviamente para los nazis y trabajaban para el Consejo judío, ¿no es cierto?, en el mismo gueto, pero tomaron muchísimas fotografías en forma clandestina, muchas se conservaron, como vemos, y acá vemos los niños siendo trasladados, ¿no? Siendo trasladados, como pueden ver, atrás se ve ya el tren al que van a subir. El líder del gueto, el líder judío del gueto era Rumkowski, que realmente es una figura muy despreciable, que trató de salvarse. Aquí es el discurso que dio, ¿no es cierto?, frente a esta terrible situación de traslado de septiembre del 42, donde, bueno, trató de revestirlo de algún tipo de situación de explicación, que obviamente no la tenía, y vale decir, y vale agregar que Rumkowski no logró salvarse a pesar de cómo se comportó. Esta es una ilustración sobre lo que sucedía en ese momento, ¿no es cierto?, de este traslado, la despedida, ¿no es cierto?, de los niños cuando se iban. Las imágenes, quiero aclarar que no tenemos obras, elegí el gueto de Lodz a propósito, no el de Teresín, sobre el que voy a hablar en el próximo curso que voy a dar sobre arte durante el Holocausto, la Shoah, pero sí tenemos algunos rastros, ¿no es cierto?, de cómo se expresaban los niños a través del arte, ¿no? Aquí tenemos una foto de una fiesta judía en el gueto de Lodz y imágenes de la situación de los niños en el gueto de Lodz, ¿no es cierto? Rebuscando, o sea, cavando y buscando comida por donde pudieran encontrarla, ¿no? Hubo un orfanato, hubo una especie de colonia, ¿no es cierto?, para niños y jóvenes durante el gueto de Lodz. Y esto es importante resaltar, que es lo que decía con respecto a lo que sucedía durante la Guerra Civil Española entre los republicanos y lo que sucedió también en muchas otras
situaciones durante el Holocausto, durante la Shoah, lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en algunos países en África y en otros lugares donde hay situaciones de muchas situaciones bélicas o casi bélicas, es el interés de los adultos por preservar el bienestar de los niños de la mejor manera posible y con los medios que se tengan, ¿no? Eso también hay que considerarlo, ¿no? Este, y esto quería resaltar esta frase de Winnicott, ¿no es cierto? Cuando dice que para todo trabajo que implique cuidar de seres humanos, se necesitan individuos con originalidad y un profundo sentido de la responsabilidad. Tienen la tarea de brindarles la sensación de continuidad a través de los cambios de los que son objeto. Se trata de unir hebras sueltas de la vida de cada niño y darle la oportunidad de preservar algo importante para él de cada etapa de su experiencia. Por eso hablaba al comienzo de situaciones traumáticas, de situaciones postraumáticas, de si los niños que son víctimas de esas situaciones logran salir con vida, poder recuperarse, ¿no es cierto?, durante el tiempo que le lleve, ¿no? Durante el tiempo que le lleve, que suele ser obviamente mucho. Lo que sucedió en el gueto de Lodz, había un taller de sastrería donde trabajaban, había muchos niños, y hubo un grupo de adultos de los que no se sabe, se quedó como algo anónimo, hicieron un álbum para esos niños con ilustraciones infantiles. O sea, estas no son ilustraciones de niños, esto no está hecho por niños, pero sirvió para darles a esos niños esperanza y para poder contarles qué era transmitirles qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces no sabemos quiénes fueron los que hicieron, ¿no es cierto?, esto, pero fue una especie de curso, de escuelita, ¿no? Por eso se llamaba así, se llamaba pequeña escuela, donde les enseñaban a coser a máquina, a cortar, a dibujar, les enseñaban cuestiones de higiene, les enseñaban a hablar en yiddish inclusive, o sea, trataron de rodearlos y de contenerlos de esa forma, ¿no es cierto? Y de contenerlos de esa forma. Entonces, cada una de las ilustraciones, ¿no? Que son 17 ilustraciones, tenían además un pequeño texto, ¿no? Un pequeño texto y fíjense, por ejemplo, acá, ¿no? Donde, digamos, es una ilustración y tiene acá un elemento de collage, ¿no es cierto? Una cara cortada, recortada de una foto, y lo que dice, bajo una pesada carga se dobla el niño, ¿será el mundo así para siempre? El corazón del príncipe se contrae de dolor. Al ver la cara triste del niño, cuando en medio del silencio del palacio, el canto de un gallo estalla y los anhelos reales vagan lejos. Con lo cual, me interesaba mostrar esto porque no había una falsa sensación de esperanza, había una forma de alguna manera, de contarles a través de ilustraciones, a través de palabras, de rimas, etcétera, de contarles la realidad de lo que estaba sucediendo, ¿no? La realidad de lo que estaba sucediendo. Em, También hubo un álbum que se hizo con fotografías, ahora enseguida voy a nombrar a los dos grandes fotógrafos del gueto de Lodz, que se hacía en esta, digamos, que se logró hacer en el Departamento de Estadística, ¿no? Que se hacía legalmente, ¿no es cierto? Se hacía para Rumkowski. Pero, y acá esto es lo que nos interesa ver, porque se hizo también en forma de collage, ¿no es cierto? Como una técnica mixta. Entonces, esto nos permite tener alguna observación de cómo se expresaban los niños de distinta manera, ¿no? De distinta manera. Si ustedes ven, por ejemplo, bueno, acá es simplemente una clase, ¿no es cierto? Cómo los niños seguían siendo instruidos, educación física, ¿no es cierto? Actividad física para mantenerlos vitales, además, representaciones teatrales, objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá estaban como esculpiendo en madera, ilustrando también, ¿no es cierto? Elaborando objetos artísticos como una forma de expresarse, jugando, por supuesto, trabajando acá, ¿no? También en una especie de taller, ¿no es cierto? Fíjense acá que hay un niño pintando, niñas dibujando, bordando, cosiendo, todas maneras de expresarse. Como lamentablemente no quedó absolutamente nada de eso, no podemos saber. Entonces nos quedan estos testimonios eh, que nos dan la pista de qué pasaba con esos niños en ese momento, ¿no es cierto? Durante esos largos años que duró el gueto de Lodz. El gueto de Lodz.
Acá, sin embargo, lo que quedó es un álbum que le hicieron a Rumkowski, ¿no es cierto?, para una fiesta judía, y lo que podemos ver es que los niños dibujaron y escribieron, ¿no es cierto?, algo de una manera, no era una expresión libre, en realidad libre de lo que veían, porque en realidad tal vez era una expresión de deseo poder ver de nuevo campos cultivados, verdes y un sol que podemos interpretar, no sabemos si está saliendo o se está poniendo, si es el anochecer, si es el amanecer o es el anochecer, ¿no? Entonces, lo que hacen los niños acá tienen una expresión, digamos, como decirlo, de alguna manera, como la esperada, ¿no es cierto? No se están expresando libremente, sino una expresión visual esperada, ¿no? Y abajo lo que dice es nosotros, niños pequeños, a quienes has sacado de la miseria y de los sótanos húmedos, nosotros, niños pequeños, a quienes has conducido al aire limpio y fresco, ya los campos verdes y florecientes, nosotros, niños pequeños, a quienes has proporcionado un hogar cálido y limpio, para quienes has proporcionado una escuela con buenos y fieles educadores. Te deseamos, nuestro amado Padre, largos y saludables años. Obviamente, nada de esto había sucedido, no los había sacado de sótanos húmedos, al revés, no había campos, no había absolutamente nada. Por eso digo que era una expresión de lo que Rumkowski, que era, lo llamaban el pequeño dictador de Lodz, esperaba, ¿no es cierto? Esperaba, y bueno, era lo que hicieron los niños porque se esperaba eso de ellos. Esto es lo que ha quedado. Y acá vamos a seguir viendo fotos de ese momento, ¿no es cierto? Sacados, ahora vamos a ver los fotógrafos. Acá vemos, por ejemplo, la actividad dentro de un centro para niños y jóvenes, donde están haciendo la actividad física en este caso, pero era un lugar de acogida, ¿no es cierto?, para niños. Y el gran tema de la comida, que este es el gran tema que atraviesa toda experiencia de guerra y en particular el Holocausto, la Shoah. Aquí vemos niños trabajando, ¿no? Trabajando, que era una forma que pudieran de alguna manera salvarse, en muchos casos solo temporalmente, ¿no? Temporariamente. Esto es una visita de oficiales nazis con cara complacida, obviamente, viendo cómo los niños trabajaban en el taller de costura, como les dije antes. Y fíjense acá las caras de los que están en segundo plano, más atrás, cómo observan, ¿no? Por supuesto están todos muy serios, los únicos que se sonríen son los oficiales nazis, pero cómo observan, digamos, el temor de la visita, ¿no? El temor de la visita. Aquí vemos una niña bordando escudos nazis, ¿no? Una joven bordando escudos nazis. Otra forma de expresarse, otra forma de expresarse, niños jugando, o sea, con esto quiero marcar que la alegría de los niños en estas situaciones no se perdía, o sea, los niños no es que vivían tristes todo el tiempo, si bien estaban conscientes de la realidad, obviamente, ¿no? Conscientes de la realidad. Lo que quería recordarles o mencionarles es que dos grandes fotógrafos que estuvieron en el gueto de Lodz y que trabajaron para los oficiales, ¿sí? Para los oficiales alemanes y para el Consejo, digamos, de Autoridades Judías. Uno fue Henrik Ross, que obviamente salió con vida, acá lo vemos dando testimonio en el juicio Eichmann en Jerusalén, a comienzo de la década del 60. Y el otro gran fotógrafo que fue Mendel Grossman, que lamentablemente murió apenas terminada la guerra, en abril del 45, apenas liberado, quiero decir, la guerra no había terminado, estaba por liberado, perdón, el gueto de Lodz, ¿no? Eh, y acá vemos algunas ilustraciones, ahora voy a ir un poco más rápido porque no nos va a quedar mucho tiempo, ilustraciones de niños hechas, perdón, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra. Y nuevamente a lo que nos remiten absolutamente todas las ilustraciones son las situaciones bélicas a las que se enfrentaron, ¿no? A las que se enfrentaron. Y esto de alguna manera hay que verlo, si bien aquí vemos, o sea, imágenes menos elaboradas que algunas de las que vimos
de los ejemplos que puse sobre la Guerra Civil Española. Sin embargo, algunas tienen muchísimo detalle de lo que los niños observaron. Estos son inmediatamente terminada la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Y esto nos da la pauta de cómo quedó, digamos, obviamente, cómo quedó toda la experiencia traumática reflejada y incorporada en el imaginario de los niños y en la subjetividad de los niños. Los transformó para siempre, ¿no? Los transformó para siempre. Y ahora entrando a Ucrania, la experiencia de Ucrania, quería recordar a una artista que era una niña en ese momento, era una adolescente, diría yo, Nelly Toll, que, digamos, nació en Lviv, en Ucrania, que en algún momento fue parte de Polonia, pero bueno, en Ucrania ahora para nosotros, y una niña judía que logró refugiarse junto con su mamá en la casa de una familia católica que digamos, las tuvieron refugiadas durante varios años. Y estos son los dibujos las ilustraciones, no solo dibujos, que ella hace en ese momento de cautiverio. Entonces, me pareció una forma interesante de unir los dos temas, ¿no es cierto? El Holocausto, la Shoah, con lo que está sucediendo en Ucrania ahora. Entonces, esto es lo que ella recuerda en el medio de estar refugiada, en medio de la guerra, estar refugiada, ¿no es cierto? Y escondida en una casa, lo que ella recuerda de unos pocos años antes, cuando todavía perdón, no había comenzado la guerra, ¿no? Y la persecución y el genocidio antisemita. Acá la vemos con su madre, las dos lograron salvarse, y acá en una foto reciente, pues logró trasladarse a Estados Unidos y vivió en Estados Unidos y murió. Y acá vemos algunos, por ejemplo, un autorretrato de ella misma del año 44 y un recuerdo que ella tiene en el año 43 y lo llama una gran recompensa, cabalgata con el padre, ¿no es cierto? Estos recuerdos, como les decía, que los niños no solo, digamos, ilustraban o reflejaban la realidad presente, sino también se expresaban como con recuerdos, ¿no es cierto?, agradables anteriores y, como vimos, también con momentos de juego, con momentos de distensión. Estas son ilustraciones de ahora, ¿no es cierto?, de la guerra en Ucrania, y así como vimos el tema de los aviones, digamos, durante la Guerra Civil Española, como elemento preponderante, acá vemos un misil, ¿no es cierto? Acá vemos un misil que es en una carriola, ¿no? Para bebés. Y esta es la expresión, digamos, que se puede lograr. La expresión me refiero en el rostro de esta niña, que se puede lograr en medio de una situación así a través del arte, ¿no es cierto? Cuando los niños realmente pueden expresarse, pueden mostrar, no solo testimoniar, no solo lo que está pasando a su alrededor, sino cómo ellos ven ese alrededor, cómo lo sienten, ¿no? Lo que les decía al comienzo, que lo que vamos a ver acá es mucho más color, porque estos niños hoy en día tienen acceso a muchos más elementos artísticos, ¿no es cierto? Otros elementos que durante la guerra civil y durante, obviamente, la vida en un gueto era muy difícil de conseguir. En este sentido, esto es diferente a lo que está pasando hoy, ¿no? Pero si ustedes observan y comparamos, los elementos se repiten, lo que aparecen en estas ilustraciones se repiten, ¿no es cierto? Se repiten, o sea, siempre vemos lo mismo, ¿no es cierto? Los mismos elementos. Bueno, estos son niños refugiados hoy en día, niños que están saliendo de Ucrania o que han salido de Ucrania. Fíjense el uso del color, por ejemplo, ¿no? Este estallido de color en el medio de una situación tan traumática y tan violenta como esta, ¿no? Donde lo que vemos es justamente un misil cayendo, ¿no es cierto?, incendiando edificios, los niños horrorizados acá abajo, pero este niño lo expresó con muchísimo color, ¿no? Con muchísimo color, que era una forma no solo realista, sino también una forma de muy vital, diría yo, muy vital. Otro ejemplo, ¿no? Fíjense este escudo, ¿no?, que hay aquí alrededor, como si intentara salvar de alguna manera, proteger de alguna manera la ciudad, ¿no?, la población que está abajo. Y acá
nuevamente la expresión con mucho color de un, digamos, un sentimiento de las sensaciones, ¿no? De lo que se siente, de cómo se vive, de cómo se vive. Y aquí vemos unas botas, ¿no es cierto? Unas botas que probablemente, si miramos, están llenas de sangre, es decir, botas de gente que murió, o botas que quedaron abandonadas. ¿Sí? Es una imagen de muchísima, muchísima desolación. Y esta imagen, que me parece muy, muy terrible, ¿no? Porque no se ve la cara del niño, pero esta mano, si ven, le está tapando la boca al oso. Tampoco el oso es capaz de hablar o de gritar o de llorar. Y el fondo, ¿no? El fondo es claramente algo que está en llamas, es una explosión, algo que se incendió, una situación definitivamente bélica y muy violenta. Y lo que les muestro para finalizar son algunas ilustraciones de niños en otros lugares del mundo, en África, dibujando, y vamos a ver, esta foto lo dice todo, vamos a ver lo mismo, ¿no es cierto? Puede ser la mano de un niño en África, de un niño en Ucrania, de un niño en la guerra, durante la Guerra Civil Española, con colores, con otros elementos que no existían, obviamente, en el siglo, a comienzo del siglo XX o durante la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente el fondo es el mismo, ¿no es cierto? Los temas son los mismos, el contenido es el mismo. Tenía muchas más cosas para decir, pero siempre creo que me va a alcanzar el tiempo. Así que abran si quieren los micrófonos y tenemos unos minutos para conversar.